Nos vamos para Washington precisamente y un hombre clave en la administración de Donald Trump, el hombre del blog amarillo, el hombre que escribió el número 5000 en un blog. ¿5000 qué? La historia de las tropas norteamericanas con el caso de Venezuela. Nos atiende John Bolton. Él fue asesor de seguridad de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump y es un experto en el tema de Venezuela. La primera pregunta, saludando a Mr. Bolton, por favor, David, es ¿cómo se puede verificar? O sea, ¿qué prueba resulta creíble para los Estados Unidos de que Maduro ganó o perdió las elecciones? ¿Ellos a quién le creen? Good morning, Mr. Bolton. Thank you for being with us this morning in W Radio. Glad to be with you. Thanks for having me. And the first question we want to ask you is, how can you verify that Maduro actually won? Is there any way that we can actually verify that? Well, I think it's going to be hard. The fact that the official outcome has not included any of the specific results, merely what the government claims Maduro won, indicates they know their own data will show an overwhelming rejection of Maduro. So I expect that they'll probably try and destroy the data as quickly as they can. Look, it was perfectly predictable that Maduro would steal this election if he needed to, and I think that's exactly what he's done. Él cree que será muy difícil verificar de manera oficial porque para él el gobierno de Nicolás Maduro lo que va a hacer es destruir todas las pruebas, destruir todos los datos oficiales y solo pues se basan en lo que ellos dicen, pero no en pruebas específicas que él cree que van a destruir lo más rápido posible, y esto era algo absolutamente predecible que Maduro iba a hacer y que se iba a robar las elecciones. David, si pusiéramos en una balanza el petróleo y al otro lado las relaciones de Estados Unidos con Maduro, ¿qué pesa más? Mr. Bolton, if we put on a balance, if we were able to put the oil and on the other side, the relations of the United States with President Maduro, what do you think is heavier? Well, look, I think the welfare of the people of Venezuela and the rest of the hemisphere is really the most important thing here. Under Chavez and Maduro, Venezuela has declined into one of the poorest states in South America. Oil production today is 1/3 of what it was in the late 1940s, to the enormous detriment of the Venezuelan people and really the entire Western Hemisphere that could benefit from its production. So there's so much that has so much evil that's been done by the Chavez-Maduro regime that the sooner the people of Venezuela can get control of their government again, the better for them, the better for the United States, the better for the whole hemisphere. Él cree que las personas de Venezuela, la gente, el pueblo es lo más importante, las personas en el hemisferio también, o los países en el hemisferio son bastante importantes. Él cree que tanto en el gobierno de Chávez como de Maduro, pues Venezuela se perjudicó económicamente, la producción del petróleo disminuyó de manera considerable y ha hecho que sean muy pobres y afectando también a todos los países del hemisferio. Nos dice que entre más rápido el pueblo de Venezuela retome el control de, pues, digamos, y saquen a Maduro del poder, va a ser mejor, digamos, para el hemisferio y también para el mundo. Señor Bolton, el levantamiento de las sanciones, luego vino reimposición de sanciones de los Estados Unidos a Nicolás Maduro. ¿Considera usted han sido oportunos o eso se pudo haber hecho de manera un poco más exacta en el tiempo? Mr. Bolton, do you think that the lifting of the sanctions has been done right? Has it been done timely? No, I think it was a big mistake to lift the sanctions simply on Maduro's word that he would conduct a free and fair election. We can see clearly now that he didn't do that, and now the U.S. and others have to go through the arduous effort of putting them back on. It was a great pity that in 2019, Juan Guaido and the opposition didn't succeed in removing
Maduro for the fraud that he committed in the 2018 elections. But backed by Cuba, backed by Russia, he was able to hold on. And I'm afraid that's going to happen again this time. The only hope I see now is that if the army really sees its duty to the people instead of the Maduro regime, that maybe there's a chance that this time Maduro can be brought down. Para él fue un error levantar las sanciones a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Nos dice que no debieron confiar tan solo en la palabra de Maduro de decir que iba a ser elecciones justas y libres. Ya podemos ver que eso no lo hizo, que no cumplió con esa parte. Y pues ahora solo le queda a Estados Unidos y a otros en la esfera internacional hacer un esfuerzo para reencaminar toda esta situación. Es una lástima para nuestro invitado que en 2019 Juan Guaidó no tuviera éxito en quitarlo o removerlo del poder a raíz del fraude que hubo en el año 2018. Maduro se pudo mantener en el poder gracias al apoyo que tuvo de Rusia y de Cuba, y para él la única esperanza que queda para que salga es el ejército venezolano. Pero la comunidad internacional ya intentó todo, desde sanciones hasta diálogo e incluso presión o amenaza militar, y ninguna de esas fórmulas ha funcionado. ¿Qué debe cambiar en esta oportunidad? Yes, Mr. Bolton. Well, the international community, as you've known, they have already tried everything. They've tried from sanctions, from blockage of the military. But what is going to happen? How do you think this is actually going to work to this point? What will work? Well, I don't think the sanctions were really applied as stringently as they might have been. This is a real problem with sanctions. Politicians announce them and they get credit, but then nobody sees how the target of the sanctions evades them or mitigates their effect. And with help from China, with help from Iran, with help from Russia and Cuba, even before the Biden administration lifted the sanctions, the Maduro regime had succeeded in evading them to a significant extent. So better enforced sanctions would have produced a lot more pressure. And I think the other important element here is cracking down on the illegal drug trafficking, which is now probably a more important source of revenue from Maduro and his regime, even than what they extract from the oil industry. Pues nos dice que las sanciones no se aplicaron bien en el caso de Venezuela, y ese es el problema con las sanciones para nuestro invitado, es que se anuncian, pues los líderes se dan crédito de que aplicaron estas sanciones, pero realmente no se ve el efecto en estos países a los cuales se aplica, porque en el caso de Venezuela reciben paralelamente la ayuda de China, de Irán, de Rusia, de Cuba, entonces las pueden evadir con facilidad. Nos dice que incluso antes de que la administración de Joe Biden levantara las sanciones a Venezuela, Maduro las pudo evadir exitosamente gracias al apoyo de estos países, así que para él se necesita mucha más presión y implementar estas sanciones de manera adecuada. También dice que es importante poner el foco en el negocio de las drogas ilícitas, que ahora mismo para nuestro invitado es una ganancia mucho más importante para el régimen de Maduro que incluso el petróleo. Dada su experiencia en temas de seguridad nacional y política internacional, Grace, quería preguntarle cuáles son los riesgos que asumiría Estados Unidos o los beneficios de una intervención más directa en esta situación. Mr. Bolton, given your experience, what are the risks that the U.S. would assume, or maybe the benefits of a more direct intervention in the Venezuelan situation? Well, I think what the White House should do now is coordinate very closely with the Venezuelan opposition. Really, the main responsibility is going to have to be with them. We don't want to give Maduro any possibility to say it's just the Americans trying to interfere again. And number two, as I think was done pretty successfully in 2018 and 2019. We need the other democratic regimes of the Western Hemisphere to come together here and announce that this kind of behavior is just simply unacceptable. We're looking for a fully democratic hemisphere. There are certain key exceptions to that in Cuba and Nicaragua and Venezuela. But here's one right in front of us where the fraud, the stealing of the election is so evident that I hope all of the other governments can join with us to support the Venezuelan people and make it clear this time we're not going to relent until Maduro steps down. He can go live on a nice beach in Cuba
for the rest of his life, give Venezuela back to the people. Pues nos dice que para él la Casa Blanca debe coordinarse muy de cerca con la oposición venezolana, coordinar muy de cerca con ellos para poder llevar a una solución que dé el fin del gobierno de Nicolás Maduro, y también para él es muy importante que el hemisferio occidental se una, todos los países democráticos del hemisferio se unan para decir que esto es absolutamente inaceptable, porque pues hay muchos países democráticos en el hemisferio, con algunas excepciones como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero en este caso el fraude es tan evidente que espera que los otros gobiernos se unan a rechazar estas elecciones en ese país y esta vez no dejar que se pase por alto la situación en Venezuela. David, preguntarle al señor Bolton si estas negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la administración Biden, que se retomaron unos días antes de la elección, si considera que el presidente Biden puede volver a retomar o intentar retomarlas precisamente para discutir una posible transición política. Yes, Mr. Bolton, do you think, this question comes from our correspondent in Venezuela, that the negotiations between Maduro, the administration of Maduro, and the Biden administration can be resumed a few days, that they were having a few days before the elections? Can they be resumed, these negotiations? Well, I think it's probable that Biden will try to resume negotiations. I think that's a mistake. The word of the Maduro regime cannot be trusted. They've proven this repeatedly. They'll negotiate to try and escape sanctions, escape other penalties, but they never fulfill their side of the bargain. They didn't in this election. That's a pattern they followed in the past. These people can't be trusted to be negotiated with. The only answer is to remove the regime. And the longer that we fail to do that, the greater the suffering of the Venezuelan people. Él cree que es probable que la administración de Biden trate de retomar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Para nuestro invitado es un error, porque no se puede confiar en el gobierno y en el régimen de Nicolás Maduro, porque siempre han tratado de escapar las sanciones, nunca cumplen con la parte de ellos que pactan, así que él cree que no se puede confiar teniendo en cuenta que no han cumplido con su parte en el pasado, tampoco en digamos en las elecciones tampoco cumplieron con hacerlas justas y libres. Entonces la única solución es quitar al régimen del poder. Eso es lo único que él ve para acabar lo antes posible con el sufrimiento del pueblo venezolano. Pero el planeta está lleno de regímenes que duran décadas. Para no ir muy lejos, Cuba. ¿No cree el señor Bolton que en realidad ya con tristeza toca resignarnos a que Venezuela se ha convertido en una nueva Cuba y que serán décadas antes de que caiga el régimen? Yeah, Mr. Bolton, well, actually the planet, and he's saying it's full of regimes that last decades, and the mere example that we have is Cuba. And question is, don't you think that in reality we have to, in a way, resign ourselves or just give up with sadness to this fact that Venezuela is actually a regime that might never finish? No, I don't think we should. I don't think we should abandon the people there who are going through incredible hardship. I'll just give you one example. In 2019, the head of the International Red Cross said he had toured Venezuela's hospital and medical system. He said he had not seen a hospital medical system that bad since his last trip to North Korea. So it's just unacceptable that the people of Venezuela have to live like this. They have many natural resources in oil and gas and many others. Could be, as it once was, a very prosperous leading economy in the hemisphere. And instead, all of that wealth is being diverted into the hands of this illegitimate regime. I don't think we should accept that. Well, Mr. Bolton, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Well, thank you very much for having me. Pues él no cree que se deba abandonar a la gente, al pueblo venezolano que está atravesando por tanto dolor en este momento. Nos pone un ejemplo del sufrimiento del pueblo venezolano, y es que en el año 2019 el representante de la Cruz Roja Internacional dijo que no había visto un sistema de salud tan muerto como el de Venezuela antes de el viaje que hizo, o el último viaje que había hecho a Corea del Norte. Entonces él cree que no es justo que las personas vivan así, y mientras tanto el régimen de Nicolás Maduro, aprovechándose de todo
todos los recursos, el gas y el petróleo que tiene ese país. Podría ser una economía próspera, pero por el contrario, toda esa riqueza se la ha llevado el régimen.